La paz de Cristo, hermanos. Feliz primer domingo de Cuaresma. Este domingo, como todos los domingos, celebramos, hacemos fiesta por la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, por su victoria sobre la muerte. Por eso todos los domingos, incluidos los de Cuaresma, no son de penitencia, son de fiesta. Bien, hoy nos alegramos. Y el Señor nos concede una palabra para fortalecernos en este camino de Cuaresma que hemos iniciado el miércoles de ceniza. Toda la palabra de Dios hoy nos pone de frente el amor de Dios, la paternidad de Dios, Dios que guía la historia, que es fiel. Jesucristo hoy se nos presenta que llevado al desierto, donde es tentado sobre esto, sobre el amor a Dios. Las primeras lecturas nos hacen presente el amor de Dios y este Evangelio nos presenta el amor a Dios. Cristo es tentado en el Shema: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bien, escuchemos este Evangelio, del Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante que tengamos presente las primeras lecturas para acercarnos a este Evangelio. En la primera lectura se presenta el rito que hacen los israelitas cuando llevan las primicias que han recibido, cuando las llevan al templo, la entregan al sacerdote. Dios había sacado al pueblo de Israel del Egipto, de la esclavitud. Le había prometido una tierra que emana leche y miel. Y los israelitas que han entrado en posesión de esta promesa, de esta tierra que Dios le ha concedido, no por fuerza de los israelitas, sino por pura gratuidad de Dios. Dios que ha expulsado a las naciones que ocupaban esa tierra y se las ha entregado a Israel, con viñas que Israel no había plantado, casas que no había construido. Entonces Israel, que ve el amor de Dios, que ve la gratuidad, la fidelidad de Dios, que ve los frutos de aquello que Dios ha realizado, lo presenta cada año, lo presenta al sacerdote y hace una profesión de fe. Dice: mi padre era un arameo errante. Y comienza a contar la historia de salvación, el tiempo que estuvieron en Egipto, cómo Dios los trajo a la tierra prometida. Los ha sacado de la esclavitud y los ha llevado a la libertad. Y presentan: he aquí el fruto de la libertad, el fruto que Dios ha dado, el fruto de la intervención de Dios en la historia. Y entonces se alegran viendo lo que Dios ha hecho. Y dan gozosos los frutos, las primicias. Entregan al templo lo que han recibido. Fruto, repito, de la gratuidad de Dios. En el Salmo que responde a esta lectura, es el Salmo 90, que se titula así: bajo las alas divinas,
Es un salmo que presenta que sí, que ciertamente el fiel, el adepto a Dios, sufrirá pruebas, pero Dios lo sacará de ella, que Dios está allí a su auxilio y quien ama a Dios supera la prueba. ¿Por qué? Porque invoca al Señor, que es lo que también se presenta en la segunda lectura, en la epístola a los Romanos, que dice, porque dice la Escritura, dice San Pablo, hablando de los Romanos, dice la Escritura, todo el que crea en Él no será confundido, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Él habla de la palabra que está cerca de nosotros, en nuestro corazón, en la boca, la palabra de Dios, la palabra de la salvación. Quien cree en Jesucristo en su corazón y lo proclama, pues es salvado. Quien confía plenamente en Él, quien se apoya en Él. Entonces, se nos presenta esto, la fidelidad de Dios, Dios que está pronto a socorrernos, Dios que nos protege. En el Evangelio, entonces, podemos ya entrar teniendo presente estas lecturas que se han proclamado al inicio de la liturgia de la palabra, el Deuteronomio, el Salmo y la epístola a los Romanos. Entonces, Jesucristo ahora sí es probado, es entrado en la prueba, como dice en el Salmo 90, y es probado. Primero hay que tener en cuenta que Jesucristo va al desierto llevado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo ha conducido en el desierto. Y en el desierto el diálogo con el demonio, porque el demonio le manda dar pensamientos, en esta lucha contra el demonio quiere poner en duda la paternidad de Dios. Lo que se tiene presente en la primera lectura, que Dios ha sido un padre para Israel, que lo ha conducido como un niño. Él lo ha amado y lo ha guiado en el desierto y lo ha llevado a la tierra prometida. Jesucristo es tentado aquí. Dice, si eres hijo de Dios, es decir, si Dios es tu padre, ¿por qué estás pasando hambre? O sea, si Dios es tu padre, ¿por qué estás en esta situación de precariedad? Hijo de un carpintero, de una ciudad poco nota, Nazaret, un pueblillo. Si Dios es tu padre, ¿por qué esto? Y Jesucristo no cede a estas tentaciones del demonio, es tentación sobre el pan, que estas tres tentaciones nos hacen presente los tres enemigos que tiene el cristiano. Esta tentación del pan, que representa todo lo que nosotros queremos buscar, seguridades económicas, afectivas, pero sobre todo, en nivel más básico, representan las apetencias de nuestra carne, nuestros deseos, nuestras necesidades que queremos satisfacer. Y muchas veces esos deseos pueden ser contrarios al amor de Dios, porque tenemos dentro de nosotros este enemigo que es la carne, la concupiscencia, que nos impulsa a vivir desordenadamente nuestros deseos. Bien, Jesucristo, que está 40 días en ayuno, que siente hambre, no cede a esta tentación del pan, sino que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de lo que dice el Deuteronomio, no dice lo que sigue, pero se entiende de dónde lo toma Jesucristo. Dice el Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios no es solamente las Escrituras, sino que también la palabra de Dios son los eventos de la historia. El hombre vive de la voluntad de Dios. Y es lo que ha aprendido, lo que Dios ha querido enseñar al pueblo de Israel en el desierto. Los ha hecho caminar 40 años allí, los ha humillado, les ha hecho ver lo que había en el corazón, lo que ellos tenían en el corazón. Y en el desierto los ha alimentado con el maná.
para que aprendan en el desierto con las humillaciones, con las tentaciones, que no solo de pan vive el hombre, no solo de sus deseos, sino que vive de lo que Dios permite, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. La otra tentación que presenta es la tentación sobre los ídolos, sobre las riquezas. Y en esta tentación, el demonio no le dice si eres hijo de Dios. Omite esto, porque esta tentación, que es esta de buscarte la vida en los ídolos, especialmente el dinero, las riquezas, los bienes, es una tentación que va contraria totalmente a la relación con Dios Padre. El hombre que va detrás de las riquezas, que pone su corazón en las riquezas, está contrario a Dios. No se pueden servir a dos señores. Si vemos el sermón de la montaña, Jesucristo dice que los paganos son aquellos que se preocupan por el vestido, por el comer y demás. Dice, el Padre Celeste da de vestir a los lirios del campo, da de comer a las aves del cielo. ¿Cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Quien está afanado por buscarse la vida detrás de los ídolos, se quiere hacer padre de sí mismo, es decir, yo proveo a mis necesidades. Yo tengo que buscármela porque yo estoy solo, yo me la tengo que resolver solo. Entonces, esta tentación es una ruptura de la relación con Dios Padre, de pensar que de Dios que nos viene a nosotros la felicidad, la realización, de que Dios es el Padre que provee realmente a nuestras necesidades. La tercera tentación que le pone el demonio es la tentación sobre la historia. Le dice, tírate del alero del templo, a que la gente cuando te vea, que tú caes y que los ángeles te hacen que tú caigas bien suave, como si fuese una pluma, que no permitirá que te pase algo malo. O sea, sal de tu historia. ¿Por qué seguir el camino de la cruz? Revélate esta historia. Hay una mejor manera, la forma gloriosa, ningún sufrimiento. Esta es la tentación que pone el demonio. Escapa de la cruz. Si eres hijo de Dios, ¿por qué sufrir? Escapa de la cruz, de esta historia que tienes, que no aceptas, quizá no te aceptas a ti mismo, que no aceptas las condiciones en las que estás, quizá una situación de pobreza o de enfermedad, de soledad quizá. Revélate contra esa historia, hazte justicia. Es lo que presenta el demonio. Y Jesucristo le contestará, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí el demonio se va. No tentarás al Señor tu Dios está en conexión con la palabra que Jesucristo le da al demonio en relación a los ídolos, a las riquezas, al poder. Dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Esta tentación de las riquezas, que es la segunda tentación, nos hace presente otro enemigo que tenemos nosotros. Ya decíamos que un enemigo es la concupiscencia, la carne. Otro enemigo que tiene el cristiano es el mundo. Y eso es lo que presenta el demonio a Jesucristo, el mundo, el reino, el poder. Es decir, el espíritu mundano. Y el tercer enemigo que tenemos es el demonio. Bien, el demonio se sirve de estas otras dos instancias, de nuestras concupiscencias, y se sirve también del espíritu mundano para romper la relación con Dios Padre, llevarte a la orfandad. Eso es lo que quiere el demonio, borrar de nosotros lo que presenta la primera lectura, la historia de salvación que Dios ha hecho, los memoriales, la victoria de Dios en nuestra historia, lo que Él ha hecho, ver los bienes, los frutos que Dios nos ha concedido. Y borrando todo eso, pues ponerte en la soledad. Tú no eres hijo, no eres nadie. Búscatela. Bien, que
Que el Señor nos conceda hoy de poder entrar en esta cuaresma con la confianza en Él, recordándonos siempre, haciendo memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros hasta ahora, viendo su bondad y no dudando de Él. En estas tentaciones está aquí presente la Trinidad y para nosotros también. Jesucristo ha vencido Él las tentaciones. Nosotros podemos apoyarnos en Él, confiar en nuestro Padre que nos cuida, que guía nuestra historia y pedirle al Espíritu Santo su asistencia. Por eso hoy pidámosle esto al Señor, que nos conceda el fiarnos de Él, ver que Cristo ha vencido las tentaciones y Él nos puede dar también a nosotros la victoria. El Señor mismo, Jesucristo, nos enseña cuáles son las armas que Él usa para vencer las tentaciones. Él responde siempre al demonio con la palabra de Dios. Al final se dice que el demonio lo dejó hasta el momento oportuno, y este momento oportuno fue en el momento ya del Getsemaní. ¿Y cómo responde Jesucristo allí? Con la oración. Por eso el Señor nos invita a agarrarnos de Él, a luchar contra el demonio, agarrándonos especialmente en este tiempo de la palabra de Dios y de la oración. Alabado sea Jesucristo.